Buenas amigos y amigas, estamos aquí en un vídeo muy especial que tenía muchas ganas porque, como habréis visto en las redes sociales, no para de mencionar de que íbamos a entrevistar a Denis Rovira y la verdad que hoy ya ha llegado el día de esta entrevista tan bonita de que nos cuente un poquito más de qué va a ser el internado, las cumbres. Yo creo que cuando leímos que volvía al formato de serie en Amazon Prime, todos nos llenamos de alegría con ganas de ver todo esto. Pero no voy a hacerlo solo, sino que también vamos a estar aquí acompañados por Jesús Mena. Que bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabri. Hoy venimos jugando con la nostalgia, ¿no? Yo recuerdo cuando veía el internado cada semana esperándolo de forma impaciente y que ahora, 10 años más tarde, vuelva a la pequeña pantalla y en un formato tan prometedor como el que ofrece Amazon y con una historia que parece nueva, ¿no? Y con nuevos personajes. La verdad que es algo muy atractivo y que tengo muchísimas ganas de conocer. Y, por supuesto, pues hablar con Denis pues aún más. Y que nos comente y caliente motores para lo que está a punto de llegar. Pues sí, vamos a pasarlo ahora aquí a la pantalla para que esté con nosotros. Buenas, bienvenido Denis. ¿Qué tal? ¿Cómo Voy estáis, a ponerte aquí en Gabriel? grande. Buenas Bueno, ¿Todo tardes. bien por ahí? bueno, Jesús, ¿todo pues sí, bien? Denis. estamos Me muy bien, alegro, la me verdad que, alegro. Estamos bien. Nerviosos, nerviosos. ¿qué sí vamos Nervioso a por decir? el estreno. Pues Un sí, poco ya se nerviosos. acerca, ya mañana es el estreno y la verdad que era una serie que acabó con un final tan bonito, la séptima temporada. No sé si la recordáis bien, cómo fue el final, de cómo todo acaba descubriendo pues que los nazis al final son detenidos, la peor parte de la historia se lo lleva pues la limpiadora, ¿no? Que acaba muriendo el cocinero y al Eso es final pues spoiler totalmente, ¿eh? no, hombre, ya todos hemos visto la séptima temporada después de tantos años con nosotros, ¿no? Yo creo que hemos crecido viendo el ¿Qué es eso? internado. Es una serie que realmente, como se emitía, a ver, a mí me pilló, pues evidentemente no. Esta es mi primera experiencia con el internado en cuanto a director, porque lo que sí comparte somos tres en la serie y uno de ellos, Jesús Rodrigo, por ejemplo, sí había dirigido muchos capítulos del internado de Laguna Negra, ¿no? Pero sí que es verdad que nos pilló a todos como formaba parte del prime time de la vida de muchas familias, ¿no? De mucha gente en ese entonces. Creo que era el 2007 o 2010, algo así. Y era como, ¿no? Había una continuidad cada semana o cada 2 semanas, en fin. Era Sí. algo especial, ¿no? Ahora ha cambiado de formato, es otro planteamiento y otra propuesta, pero creo que ahora hablaremos más en profundidad de todo. Yo Pues quiero sí, recordar que era los jueves, ¿no? Era los jueves, creo que era cada Sí, creo que jueves. sí. Y yo recuerdo el viernes, día siguiente en el colegio, pues todo el mundo hablando. Oye, pero bueno, ¿y tú qué crees que pasará? ¿Pero has visto el capítulo? Era, bueno, era la comidilla de los viernes toda la semana, vamos. sí, Y pues todo el como ahora mundo nos hablaba pasa de la con muchas serie. series, como nos tiene ahora Sí, sí, enganchado era... Wanda, que hablamos todos los días entre semana de Wanda, Hostia, Wanda, muy WandaVision, buena Pero era otro serie. fenómeno, ¿no? Era otra sí, cosa. Era ha cambiado el concepto ahora muy totalmente, nuestro. Bueno, y ¿no? no Sí, había sí. redes sociales, ¿no? Ahora de alguna Claro, manera es como el otro día que estuve en el Janque de Prensa en Madrid también y comentábamos cómo sería, ¿no? Otra vez volver a experimentar esto. Ha pasado en series pues como 30 monedas, que van capítulo a capítulo, entonces la gente tiene más tiempo para comentar. Es verdad que hay una expectativa que se va generando y si la serie es buena, pues obviamente va como creciendo, ¿no? Pero bueno, estas son decisiones de plataforma, es curioso, ¿no? Que a veces la fidelización la ven como eh, más directa en este tipo de entregas. A mí como director también me gusta, ¿eh? O sea, cerrar una historia, una primera temporada, 8 capítulos y tener también los guiones de los 8 y rodarlos, ¿no? Es otra Hombre, claro. experiencia, ¿no? Muy también el concepto diferente. serie ha cambiado. Ha cambiado el concepto serie, ¿no? Era eso, nosotros estamos Sí, acostumbrados que a cada semana pues saliese un capítulo y ahora también estamos un poco mal acostumbrados, ¿no? A esperar que salga pues todo el material de sí, golpe, es verdad que 30 monedas o hay otras que... Pero por regla general es algo que ya también el público pues también desea. totalmente. Y el tipo de consumo, o sea, el atracón de Sí. series tiene un nombre técnico, ¿no? En inglés, pero el atracón este de fin de semana, ¿no? Y venga, va, me la quiero ver entera. Claro, esto antes era impensable, ¿no? Y ahora ya acabas la serie a ver qué hay más, ¿no? Es Y te como quedas Sí. huérfano y dices, ahora ya que fagocitando. veo, ¿qué veo ahora, no? La Pero a verdad mí que me yo soy pasó más... con Juego de Tronos, por ejemplo, no la
pillé al principio, creo que vi a partir de la tercera o cuarta, pero entera, o sea, ya seguidas y como en bloque, Sí, de golpe, ¿no? claro. De golpe, y es brutal, ¿no? O sea, como la continuidad que tiene algo así, ¿no? Que parece más una película. No te das cuenta que estás viendo una serie, Claro, sino que Sí, parece una película, ahora, porque la espera es como que es más corta, es como de golpe una película de 5 horas. Pues venga, pues ya hemos visto una es película que de 5 claro, el horas tema de los cliffhangers también te dejan muy, muy en vilo y en los hasta 5 te dejan a la segundos. leche a veces, ¿no? En 5 segundos comienza el siguiente episodio y como me voy a quedar con las ganas de... Pero eso, yo la verdad que no soy muy amigo de los maratones, porque me gustan, pero por falta Te de vas tiempo. con calma, Y ¿no? me, Bueno, no, claro, claro, es decía, que yo con la igual, hostelería, pues llega el viernes, se estrena la película, la serie, y el fin de semana yo estoy a tope, porque es los días que más trabajamos. sí, sí. Y cuando llega el lunes ya te has comido todos los spoilers, porque Me llevan ha todo el domingo pasado ese hablando es de... el con La problema. Casa de Papel, tío, que yo La Casa de Papel tampoco la pillé al principio, la pillé en Netflix y fue como más adelante, ¿no? No sé en qué temporada, pero fue como también la vi de golpe y bueno, también se disfruta de otra manera, ¿no? Pero es Sí, verdad es que muy yo más de 2 capítulos de golpe, ¿no? Hay que Y más ahora que tener... los episodios son largos, que es que antes los sí, episodios eran tanto. de media orilla. Además, que en la Claro, propia serie, cuando estaba viéndolo en Amazon Prime, los primeros episodios de la serie, si quitas el adelanto y el repaso de Antena 3 que hacía siempre, en verdad te quedas con 30 minutos de episodio. Y de repente Y los llega la anuncios, sexta, ¿eh? pero Y que los entre la quinta y la anuncios que séptima ya era eran... 1 hora de episodio. Y te quedas diciendo o una sea, hora, aquí hora y 10 de lo bueno, episodio. macho, es haber evitado también la publicidad, ¿no? Eso sí que es Eso es terrible lo en la peor de ello, ficción, porque es ¿no? que Eso es era terrible tremendo, porque ¿eh? de repente... Era ¿Eh? tremendo, Que, era más de una Sí, hora de sí, anuncios que tú tremendo. decías, Ya no ¡buf! nos acordamos prácticamente en Sí, esto, sí. ¿no? La ficción, pero hostia, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin saber el final porque no hemos quedado dormidos o porque al día siguiente teníamos colegio? Que eso era Eso era inevitable. propio. Que me gustaría también pues, presentar a la comunidad que, para que te conozcan un poquito más, porque he visto que no te conocen demasiado bien, preguntando por las redes sociales, y básicamente digo, pues bueno, pues ha hecho varias películas, ha hecho una película, ha hecho un corto, tiene un trabajo muy bueno, porque al final el cine de terror creo que en España ha crecido muy bien, y me gustaría pues, que te presentaras un poco a la comunidad y le dijeras, pues, cómo te defines a ti Vale. mismo con este género, y si quieres, pues podemos poner unos clips de la película y un clip también de un trocito corto de esa angustia que nos has generado con el grifo. Porque ¿quién me lo iba a decir a mí que iba a pasar un mal rato frente a un grifo, ¿no? Yo el próximo día lo iba a ver de una forma diferente, ahora cuando llegue a la casa a lavarme las caras, echar un vaso Ya no de me agua, lavo más. Ya no me el lavo más las pensamiento va a manos, ser ni los diferente, ¿sabes? dientes, Pero nada. Yo creo que el mérito ahí lo tiene Celso Bugallo, ¿no? Que está sí, sí, aguantando el totalmente. hombre un actorazo. Sí, no, El Grifo fue casi fue mi última experiencia en cortometraje, en formato corto, porque yo estudié comunicación audiovisual, cine y, en fin, siempre he estado ligado pues, al mundo de la imagen y lo tenía muy claro desde que estudiaba. Ya rodé mis cortos y yo destacaría 3 que son como los cortos. Además, Angel, por ejemplo, fue el que rodé en cine, lo rodé en Estados Unidos, luego vine a producirlo aquí, me dieron la oportunidad de acabarlo. En aquel entonces era pues, muy caro y muy costoso y complicado acabar un corto en cine, ¿no? O sea, con su tocaje. Y Angel pues tenía Mape Galán, es la historia de 2 hermanas enfrentadas, también en mi Vimeo, lo podéis ver ahí, enfrentadas, una historia de amor-odio, terror psicológico lo llamaría, ¿no? Suspense, terror psicológico. No hay nada de terror sobrenatural en ese caso, ¿no? Y luego ya me lancé a algo más grande a nivel de corto. Bueno, ahí se estrenó el Festival de Sitges y a partir de ahí, pues todo el circuito de festivales de cine fantástico del mundo. Lo mismo que con los otros cortos, siempre los he lanzado por ese tipo de circuito y tal. Entonces, Lazarus Taxon fue mi segundo corto de esta, digamos, trilogía. Lazarus Taxon, con Ariel Casas, Mingo Raffles, es un corto de ciencia ficción, horror. O sea, más que, obviamente, el horror implica a veces algo pues, más del estilo, es un terror más visceral, quizás. No tan psicológico, sino algo que se percibe más de frente, ¿no? Y también el enfrentarse a algo desconocido, nuevo, etcétera. Y aquí pues trata un poco de la supervivencia del ser humano en un ambiente así post-apocalíptico, inundado de agua. Es un corto con bastantes medios y tuve la suerte también de estar en el Sitges y bueno, fue muy bien a nivel internacional
Y el último que hice, el Grifo fue un corto maravilloso. O sea, me lo encargaron, me dijeron, oye, ¿quieres dirigir esto? Un guion que era una joya, la verdad, de la productora Continental, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve acceso a Bugallo, que fue una experiencia brutal rodar con él, ¿no? Un actorazo ya. Complicada la situación de rodar a una ciudad también, ¿no? Algo tan físico, ¿no? Toma un poco la esencia de la cabina, ¿no? La idea esa de estrés, ¿no? De agobio, con algo muy natural, muy cotidiano. Sí, exactamente. Y el estrés que te puede provocar, porque además eso te provoca una sensación malísima, vamos. Eso parece que vas a perder. La premisa es muy sencilla, muy surrealista. Es un anciano que se queda en casa, la dejan solo, se va a la familia el fin de semana. Y bueno, con sus pastillas, en fin, con una serie de cuidados que necesita. Entonces, alguien quedarse enganchado en un grifo. Claro, es pura supervivencia, un survival, pero encima de una encimera, ¿no? Sí, es genial. Tiene suerte de que la casa es grande, que tiene una encimera grande, porque si eso me pasa a mí aquí, yo lo pasaría mal, porque tiene un perro, ¿no? Sí, pero bueno, vamos. Todo se agradece. Pero vamos a poner un poquito... Es importante el perro en la trama, hay cosas ahí que suceden y tal, pero sí que es verdad que con pocos elementos quería construir algo pues, con mucha tensión y funcionó muy bien. Ganó en Elche, ganó festivales ya también más nacionales y fue una grata sorpresa. Y luego pues ya me lancé a hacer un largometraje, me costó años porque levantar un largo es muy complicado, ¿no? Y aquí tuve la suerte de conocer pues a Kiko Martínez, que tiene la productora Nadie es Perfecto, y entró Sony también a distribuir la película en cines aquí en España y Netflix la compró para todo el mundo. Entonces se hizo, pues, después del estreno en cines de La Influencia, se llama La Influencia, es una película con Emma Suárez, está Maggie Cibantos, Manuela Bellés, una de las niñas que estuvo en Verónica. Sí, bueno. Tiene unos momentos muy guapos, la película. Yo la he visto esta semana porque es la típica película que no te voy a negar por el título, porque a mí el género de terror no es mi favorito, aunque cada día veo más cine de terror y me está gustando, pero que el típico contenido que ves en Netflix y dices, bueno, otro día la veo, y lo que pasa siempre con Netflix, ¿no? Y cuando ya te conocí, claro. Y digo, ostras, que he visto siempre esta película, descarté y nunca la he visto, me la puse el otro día y la verdad que pasa un mal rato porque genera ese miedo, ese suspense que yo cuando vi el tráiler del Internado y veo tu película y digo, si es que tiene la esencia del tráiler, ese momento de terror que tiene y yo qué sé, me parece que la serie puede evolucionar un montón porque la serie del Internado de Antena 3 tiene ese suspense, ese... ¡Ay, que te va a dar miedo! Eso, que no llega a percibirlo. Por lo menos a mí la sensación la estoy viendo, porque la he visto hace poco, el plan en maratón que he hecho de las 7 temporadas, y no llega a dar miedo. No llega, ¿no? Ese... Yo creo que es más el misterio, ¿no? El descubrir el misterio. Claves. Sí. Hay momentos que parecía que es verdad que no sabías por dónde iba a salir la historia, pero hubo un momento que era más interesante tanto el misterio y las relaciones personales de los protagonistas también. Entonces ya era un poco... A lo mejor el monstruo de al lado del internado, ese monstruo que al principio decía, uy, da miedo, ese plano que te ponía, los lobos que supuestamente había al lado del internado, pero no había miedo. O el conejo dos cabezas, ¿no? Era un conejo con dos cabezas, quiero recordar también. Aquí también es verdad, ¿eh? O sea, esto es un reboot, entonces el reboot de alguna manera no es un remake, no tiene nada que ver al original en cuanto a historia, personajes, lo que tienes... símbolos, por ejemplo, el uniforme o el internado como institución, ¿no? Donde hay gente. Allí era una institución muy diferente a esta, porque aquí está en la cima de una montaña rodeada de bosque y es un sitio que es inexpugnable y del cual salir es muy complicado. O sea, hay una vigilancia férrea. Yo casi lo podríamos comparar con una prisión, una cárcel, ¿no? Los chavales también son... ¿Qué parece eso? ¿Cómo? Parece eso, sí, lo poquito que he visto, parece más que un internado para pijitos, sino es la escoria, ¿no? Es como eso, ¿no? Eso que parece ¿verdad? Es un sitio que impone y da en ese sentido, da mucho respeto y luego romper, infringir las normas
es pues parte de la heroicidad de estos personajes, etcétera, ¿no? O sea, hay un simbolismo también con lo que está pasando de alguna manera, ¿no? En la sociedad, que nos negamos a que nos recorten libertades y tal. De alguna manera hay una metáfora con este mundo. También entronca mucho con un drama carcelario, sin llegar a ser una cárcel, evidentemente, pero estos chavales tienen un pasado, han tenido conflictos, están ahí por algo, ¿no? O sea, de alguna manera, como los llaman los profesores, las alimañas y tal, pero ellos, obviamente, ya veréis, tienen una empatía brutal y de alguna manera te enamoras de ellos. Yo solo viendo la promo ya tiene un alma brutal, ¿no? Entonces, además, destacaría de verdad el casting, o sea, me parece maravilloso. Y lo que decía, hay símbolos, hay guiños por un lado al internado original, a la Laguna Negra, ¿no? Y lo otro, símbolos, iconos, ¿no? O sea, el hecho de llevar uniforme, el símbolo del internado Las Cumbres, junto con otros muchos símbolos que hay, porque es una historia llena de misterios, de tramas dentro de tramas, es como una muñeca rusa que vas abriendo y salen más capas y te van desvelando misterios poco a poco, es súper interesante, te engancha, ¿no? Eso lo comparte, pero es verdad que ahora hay más terror, o sea, bastante más terror. Eso vas a agradecer. Sí, bueno, a ver, y no solo sustos, porque hay algunos, y hay gente que está destacando pues, que hay sustos y tal, evidentemente hay momentos de sobresalto y que no te esperas, pero creo que hay mucho terror psicológico. Lo que pasa, creo que es más madura la serie en ese sentido, porque no hay una trama infantil, no hay chavales, ¿no? Pequeños y tal. Pues está Adele, hay personajes como Rita, porque en el internado hay clases pues, de diferentes edades, ¿no? Hay dos hermanos, son muy importantes, son Paul y Adele, y Adele es más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco es una niña, o sea, hay una trama... Sí, que no tiene 8 años, ¿no? No, ocurren cosas complejas, ¿no? O sea, toca temas universales, obviamente, pues el amor, el odio, la venganza, universales, ¿no? Pero a la vez complejos, o sea, el tema de la tortura, del maltrato y a la vez, pues, temas también de fe, de religión, porque toca temas de religión sin entrar tampoco en un tema polémico, pero toca, porque está en un entorno de un monasterio y la trama de los monjes, en especial Elías, ¿no? Que es el profesor de latín, tiene mucha importancia, ¿no? Ya lo veréis. Y bueno, son temas creo que más complejos, ¿no? Y luego hay cosas retorcidas también en la serie. O sea, es terror en un amplio aspecto, ¿no? de la palabra. Sí, hombre, que no está el típico terror del sustito, sino ese terror que te dejas pensando que si será esto verdad, no será verdad, se me va a pasar, ¿no? Te puede pasar, si cierro los ojos me lo voy a encontrar de frente. Ese miedo que gusta también un montón. Y una de las preguntas que te quería hacer es, ¿cómo definirías tu estilo de dirección? Porque hemos podido ver a lo largo de tu carrera, de tus cortos y de la película, definidas partes claras, pero ¿tú cómo te definirías a ti mismo, aparte de ese terror que tienes? ¿Qué parte es lo que te gusta más de tu trabajo? Cuando tú expones tu película. Yo me considero un director muy, muy visual y tengo además, por ejemplo, yo lo dibujo todo, ¿no? O sea, yo te podría enseñar storyboards tanto de mi película como de los capítulos que he dirigido en el internado, las cumbres, que son 3 en este caso. Los tengo todo dibujado, con lo cual ya partimos de una base que me lo imagino, lo visualizo. Me gusta mucho crear atmósferas estéticas, obviamente ligada al terror, pero no siempre tampoco a niveles de terror al uso, ¿no? Porque la fotografía es importante en el internado de Las Cumbres, lo es muchísimo, porque trabajamos mucho la atmósfera, la colorimetría, los colores que aparecen en las luces, tal, hay mucha niebla. Es una fotografía densa, oscura a veces, y no solo en las partes de terror, sino en las partes más también dramáticas, porque todo genera una sensación, ¿no? Que queríamos transmitir de algo denso, algo pesado, algo que está sucediendo dramático, y a medida que van sucediéndose los eventos, más todavía, ¿no? Hay aventuras, las aventuras también tienen ese tono, ¿no? Como no es una serie blanca, no es una serie blanca en el sentido del concepto y el sentido visual, es bastante oscura, ¿no?
lo veis en el tráiler. Y sí que, bueno, yo compartía dirección con Carles Torrens y Jesús Rodrigo, que son dos grandes directores. Jesús Rodrigo ya hizo muchos capítulos en el internado en Laguna Negra y Carles y yo no, nos estrenábamos con esta serie, ¿no? Del internado de las cumbres, a nivel, digamos, con la franquicia esta. Entonces, bueno, hablamos mucho de cómo podría ser y tal, y yo, pues claro, evidentemente tengo tendencia a ir a eso, ¿no? Al terror, a una narrativa más de impacto visual, de jugar mucho con el tempo, de las situaciones tensas, dramáticas y tal. Pero bueno, ya te digo, hay de todo, ¿eh? Yo me definiría como un director de género, eso sí, me gusta el género, pero aquí en el internado de las cumbres tienes secuencias de todo tipo y algunas que te sorprenden, son secuencias de tono más cómico, romántico, en fin, aventuras. Hay una peli que me encanta, son los Goonies, ¿no? Y no sé, de terror, ¿no? Son grandes pelis que te provocan sensaciones, ¿no? Y aquí el tema de la amistad, de grupo, ¿sabes? De gente. Muy bonito. Sí, que se ayudan los unos a los otros, que sufren los unos por los otros y tal. Ese tema de salvarse en grupo es importante, ¿no? Yo creo que eso Eso te digo funciona que no mucho. solo... En la anterior serie creo que funcionaba mucho esa idea, ¿no? Que era también un poco lo que se veía, por ejemplo, en Harry Potter, también en los Goonies. Claro. Tomaba un poco esa esencia, ¿no? La idea del colegio, de la unidad, del compañerismo. Eso, y ese misterio que también eso. me veía un poco también de esa aventura como de Indiana Jones, ¿no? De ir descubriendo, o un poco Sherlock Holmes. La verdad es que toma varios matices y al final crea un producto que es muy interesante, la verdad. Y que al final Sí, crea yo medio creo similitud. Sí, no creo que toque solo una tecla, ¿no? Es como una peli de Exacto. terror. Soy muy fan, muy fan. O sea, por ejemplo, no sé, Hereditary o películas muy de género, Elevated Horror, ¿no? A mí me encanta. Pues Hereditary es una muestra de ello. O The Witch, no sé, son pelis que tienen mucho drama también, pero el terror es como que de repente es un bloque, ¿no? Muy de género. Aquí yo lo definiría más como un híbrido, es lo que digo, ¿no? Hay diferentes géneros y creo que funciona muy bien a nivel de enganche. O sea, si te engancha la trama, te engancha y estás devorando los capítulos. Me pasaba a mí con los guiones, ¿no? Y tiene esa esencia del internado Laguna Negra, ¿no? Pero renovado, yo creo que renovado en todos los aspectos, ¿no? Imagen, historia, mucho más contemporáneo. Todos los personajes son de hoy en día y tienen problemas y dudas y bueno, y digamos un perfil muy contemporáneo, ¿no? El cual nos podemos identificar. Y el tema del sexo, por ejemplo, también, ¿no? Es importante, ¿no? Decía, el tema del sexo es importante en cuanto a que se trata de manera como muy sin tapujos, ¿no? Precisamente por estrenarse en Amazon Prime Video, que es una plataforma donde no tienes que satisfacer a un público mainstream como una generalista, va más, digamos, a un público determinado y, bueno, pues tendrá su nicho y su gran público, ¿no? Pero no hay concesiones, no hay tantas concesiones, ¿no? Y es algo como más... bueno, más libre, ¿no? Te deja más libre. Sí. Sí, totalmente. Es lo que yo percibo con todas las series que se estrenan en la plataforma. Que como ya no necesitas contentar aquellos anuncios que se van a salir durante tu emisión, claro. Pues tienes como esa libertad, ¿no? Es como las series de antes, pues estaban castigadas con eso y a día de hoy, pues la verdad que se disfruta mucho. Y el prime time, porque el prime time claro. manejaba, o sea, la serie dependía de esos números de prime time. Aquí también, obviamente, el estreno, el primer fin de semana. Pero aquí son más exactos, porque el prime time de la televisión no, que son estadísticas. Entonces me están sacando números que yo no veo que sean reales, pero si, por ejemplo, yo me pongo enfrente de Amazon y veo la serie, saben que mínimo hay un espectador viendo. Si contamos que por cada cuenta hay 3 usuarios, porque podríamos hacerlo perfectamente, yo en mi casa somos 2, pues dices, tienes dos visitas en punto, ¿no? En cualquier hora. Yo lo puedo ver a la hora que yo quiera. Entonces yo creo que el aparato de la televisión se ha quedado muy antiguo en calcular cómo funciona la audiencia. Pero eso me resulta muy gracioso cuando me dice El Hormiguero es el programa más visto de España. Pues no lo sé yo, porque yo llevo tiempo sin verlo. Lo veo de tarde en tarde porque me entero que viene... Es un programa que
funciona en YouTube únicamente, ¿no? Que echan en YouTube Claro. y tiene muchas más visitas o números Claro, de audiencia en realidad que no un programa general, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ha cambiado mucho el consumo, como decíamos al principio de esta charla, porque es, de hecho el internado de las cumbres creo que es una serie, ya te digo, pensada para ahora, ¿no? O sea, estrenarla en el 2021 y no podría ser de otra manera, ¿no? Y todo está renovado en cuanto a conceptos, ¿eh? Incluso los protagonistas aquí, te diré que las actrices, o sea, los personajes femeninos tienen muchísimo peso, ¿no? Pero estamos hablando de... En el género pasa, en el género de terror. Ya hay grandes películas con personajes femeninos, se presta a ello, es bueno. Y aquí, obviamente, tienen mucha fuerza, son personajes, tanto Amaya como Inés, ya veréis, como Adele, son personajes muy fuertes, ¿no? Mara, la directora del instituto, o del internado, perdón, son personajes con fuerza, ¿no? Dramática. Sí, se les ve muy fuerte, ¿eh? Que el Denis, internado también tenía. Bueno, Sí, una pregunta que yo quería hacerte, Denis. En la Laguna Negra vemos que el tema religioso básicamente pues no existe, ¿no? Bueno, no existe, no tiene ningún tipo de peso. El tema pero de él, se ve en el perdona. tráiler de las cumbres, el tema religioso, Sí. ¿no? El tema de la religión, del esoterismo, de la religiosidad. No, en la Laguna Negra, por ejemplo, no hay ningún tipo de referencia religiosa o mínima. Sin embargo, aquí sí va a tener un mayor protagonismo, por ejemplo. A ver, yo te cuento, la creadora es Laura Belloso, que ella estuvo en el internado Laguna Negra, formaba parte del equipo guionistas y aquí también es responsable de los guiones junto con Asier, en fin, un grupo de guionistas amplio. Ellos ya tenían experiencia como digo, con la serie de Laguna Negra, ¿no? Aquí, una de las, digamos, según cuenta ella además, porque yo al ser director entré más tarde, ¿no? Ya con los guiones hechos. Pero una de las premisas era pues recuperar, ¿no?, el concepto y luego pues hacer una historia diferente, ¿no?, con personajes diferentes. ¿Dónde la ubican, no? Pues de repente se les ocurre este tipo de internado que veis en el tráiler, ¿no? En una especie de acantilado, unas cumbres inaccesibles y tal. Y se les ocurrió pues que podría estar dentro de un recinto donde hay un monasterio, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente los monjes que están pegados pared a pared con el internado tienen un protagonismo importante, ¿no? La religión, y no solo la religión, sino los secretos que pueden esconder esos muros, esos libros que hay en la biblioteca, esos pergaminos, se habla de una logia, la logia del nido del cuervo, en fin, hay una serie de misterios que sondean, ¿no?, los chavales y que van a intentar descubrir, aparte de otra trama también. Esta sería como la trama de investigación, pero hay otras tramas que se van entrelazando. Y sí, los monjes y la religión tendrán importancia, ¿no? Mucha. Elías es el profesor de latín, es alguien que está muy involucrado con tanto los chavales como con el otro mundo. Es un poco el vínculo, el puente, ¿no?, de los dos mundos. Y como digo, no solo la religión, sino toda la parte más oscurantista o más de logia y mundos secretos. Esto que nos fascina tanto, que es entrar, ¿no?, en mundos. Se ha creado un universo que no tiene tampoco absolutamente que ver con la serie de Laguna Negra. Un universo nuevo y se respira otro tipo de ambiente, ¿no? Me gustaría hacer una sesión que, no sé si lo llegaste a ver por Instagram, pues abrir una cajita de preguntas, de qué preguntas te querían hacer pues los seguidores que tenemos por la cuenta. Y tenemos diferentes, como en una ¿cómo entraste en el mundo cinematográfico? Te pregunta Víctor García. La curiosidad de saber, pues, qué te llamó a ti, ¿no? A ver, yo empecé con cortos y lo recomiendo siempre. O sea, los cortometrajes es una base, una herramienta y ahí es donde realmente pues te puedes tocar, ¿no? Incluso experimentar, tienes que ser valiente. Yo hice bastantes locuras, entre comillas, con los cortos y me funcionó bien, ¿no? Porque te conocen, te empiezan pues, a valorar en un circuito, el cortometraje. Sí, ya no es como que sea una película corta, sino evidentemente tiene su valor como
como formato y que es algo pues extendido y puedes contar una historia que es muy difícil en un tiempo determinado, ¿no? Hoy en día está es incluso más extendido y es más fácil de rodar que antes, ¿no? Un corto. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajando en publicidad durante muchísimos años, me he forjado una carrera como director de publicidad, rodando por muchos países del mundo y picando piedra y de repente pues con un guión que puedas tener, que se te ocurre. Yo adapté una novela de Ramsey Campbell y gustó, ya tenía otros proyectos antes, sigo teniendo otros, pero fue la manera de entrar, pues de tener un guión. Nunca había trabajado en cine largo antes, ¿eh? Sí en cortos y muchísimo en publicidad, pero no en cine largo, digamos, como ayudante de dirección o como producción, no. O sea, como director siempre, pero porque es lo que quería, ¿no? Sí, en cortos. Me pregunta también que qué consejo le daría, porque él está estudiando en Málaga, está estudiando interpretación, está en la academia y, bueno, le gusta a todo el mundo del cine. Me pregunta eso en parte. Yo diría, pues, hacer cortometrajes si puedes, obviamente, pues, con amigos, luego hacer algo más profesional, hacer un reel, que se le llama, una bobina para poder presentar a las productoras, ¿no? Junto con un proyecto, un tratamiento como mínimo que puedan leer y tal, y trabajar muy duro, ¿sabes? Pero creando algo que sea tuyo propio, decir, mira, este es mi estilo, estos son mis cortos, esto. Venderte como director, si no has hecho nada, es muy complicado, ¿no? Porque evidentemente te miden por viendo algo, ¿no? Un corto te puede abrir muchas puertas. O sea, el director de Mamá, Andy Muschietti, eso era un corto. La película Mamá fue un corto que además competía conmigo creo que fue con Lazarus Saxon, así, en muchísimos festivales. Yo lo veía y digo, ostras, un corto de 3 minutos, creo que dura, o 4, es terrorífico. O sea, es una cosa corta y buenísima. Y Guillermo del Toro lo vio y le produjo la peli, ¿no? Bueno, obviamente le produjo la peli con mucho trabajo después de guión, o sea, no es simplemente así de fácil, venga, has hecho un corto y ya está. Pero hay que trabajar y hay que hacer cosas. Simplemente no quedarte en casa. Y no tener, efectivamente, no tener miedo a exponerte a lo que te digan, sino con acierto y error, error y acierto. Las críticas estarán siempre, buenas y malas, y es lo que, al final, la experiencia es lo que te lleva un poco a saber valorar tanto lo bueno como lo malo, decir, mira, pues puedes mejorar aquí y allí, y cada uno pues tenemos nuestra experiencia en esto y es duro, pero evidentemente hay que lanzarse. O sea, si lo haces mal a la primera, pues obviamente no desesperar, intentar volver a hacerlo, ¿no? Esto es como YouTube, ¿eh? Subir vídeos, una vez acierta, otra vez se falla, una vez te equivocas, otra vez no te equivocas, pero te tienes que arriesgar. Yo creo que al final es arriesgarte hasta que des con tu tecla, con tu... Totalmente. Con lo que te define tu proyecto, ¿no? Al final y al cabo. Tengo también otra preguntilla que es de Laura Sáez, que es actriz, y dice que qué es lo que más valoras de los actores para que trabajen contigo. ¿Qué es lo que tú resaltarías o qué te gustaría a ti? A ver, yo te puedo contar la experiencia con los cortos, que fuimos a buscar ya unos nombres muy concretos, no hicimos un casting, ¿sabes? El uso, o sea, de repente, pues, ostras, queremos contar con Celso Bugallo, pues vamos a llamarle, ¿no? Evidentemente valoro pues toda su carrera, su experiencia, que me crea yo lo que están haciendo en pantalla, ¿no? Viendo sus películas, sus series o su material, que digas, me lo creo, es de verdad, lo siente y, ¿sabes? No es algo forzado, en fin, eso... La finura de cada actor, el trabajo y el método de cada uno de ellos, pues eso es algo personal. Yo con el internado con la película, con la influencia, sí hicimos casting en ciertos roles y bueno, pues yo estuve allí en persona, eso es algo que se siente en la piel, o sea, tienes a alguien delante tuyo, está interpretando la escena, pues quien mejor te dé ese papel en ese momento, ese rol, esa sensación, ¿no? Te provoque algo, ¿no? Como director que digas, es la persona adecuada y hay que buscar mucho y no necesariamente la experiencia, igual es alguien que no ha hecho nunca nada, ¿no? Y te sorprende. Y de repente tiene una soltura brutal, ¿no? Una naturalidad espectacular. Los chavales, por ejemplo, en el internado de las Cumbres, hay algunos con más experiencia y otros que tenían menos experiencia y con todos he trabajado muy a gusto. Y ese sí que no fue un casting que llevé yo, ¿eh? O sea, fue un casting de Luisa Narciso, un súper acierto
cierto, que ya llevó el casting original del internado Laguna Negra y fue una plataforma, ¿no?, para muchos actores. Que podemos tener la futura Blanca Suárez, Ana de Armas. Sí, ojalá haya una... Es una de las preguntas que teníamos planteadas esa. Espérate, es que tengo otra preguntilla. Jesús, es que me han dejado 5 o 6, pero... Nada, venga, hay muchas que están repetidas y no las estoy mencionando porque más o menos la esencia es lo mismo, porque me siguen muchos que son, pues, o que están estudiando, o que son actrices o actores, y te preguntan cosas similares. En una de las partes ya le has preguntado que si suele estar presente en los castings, al decir que en tu película, pues si estuviste presente, pues más o menos se queda casi... Y luego una de las preguntas que... El internado, pues es diferente, ¿no? Porque ya viene claro, del grupo de Media Pro Studio, ellos tienen su director de casting, están pensando durante mucho tiempo en un perfil junto con Laura Villoso, que es la showrunner, y al final a los directores nos presentan ya un casting prácticamente cerrado, que es maravilloso. Alguna opción hay luego de personajes más pequeños, que podemos decir y tal, pero bueno, en este caso fue así, ¿no? Y también... Que luego me está preguntando también que cuál es la razón por la que decidiste trabajar en esta serie. ¿Hubo algo específico que te llamó la atención, como la trama, o el que fuese una serie llena de misterios? Es que se me ha ido justo la fotografía. Yo me llamaron de Media Pro y fui a conocerlos, fui a conocer a la showrunner, Laura Belloso, y a Carlos Apolinario, que es el director de producción, y realmente fue un encuentro muy bueno, muy positivo. Llevaban tiempo buscando directores que tocaran el género, ¿no?, de terror, porque, bueno, pues que necesitaban a alguien también. Carles Orrens también había hecho pelis de terror y necesitaban un poco de apoyo y de otro director que tuviera esta tendencia o le gustara el género. Y bueno, pues me entrevisté con ellos y me enseñaron los guiones. El piloto me encantó y le hice una crítica así como un review muy rápido a Laura, y luego pues al leer el resto de guiones, para mí era una oportunidad, ¿no? O sea, entrar en el internado tal como se planteaba, una serie grande, y el cast era maravilloso, en fin. Y luego pues he intentado darle mi toque, mi estilo, y sí, puedes decir, hay cosas ahí de unas señas visuales, sobre todo, claro, en mis capítulos. Luego en el tráiler se ven momentos de mis capítulos y de otros. Y en mis capítulos yo creo que sí que hay una esencia de lo que he hecho antes, ¿no? Eso es inevitable. Eso respondería más o menos a esta pregunta que tenía por aquí preparada. ¿Cómo ha afectado tu estilo al internado? Porque un director de cine de terror... te lo queríamos preguntar, pero bueno, casi todas las preguntas que tenía por aquí me las has respondido, porque es un reboot, ya lo has dicho tú antes, digo, me has respondido un montón. Yo me he lanzado a hablar y... Digo, más o menos, no, pero oye, mira, pues por lo menos se queda muy suelto, porque al fin y al cabo se te nota que estás a gusto, y eso es lo importante, porque al final, pues cuando tú ves este vídeo, pues te apetece seguir más rato, ¿no? Pero aprovechando, pues sí, ya que estabas hablando, los 3 episodios que esta temporada rueda, y si no me equivoco, en la segunda temporada son 8, ¿no? Son 4, ¿no? En la segunda creo que me ha parecido ver. No está confirmada la segunda, ¿eh? No está confirmada. Pues como, bueno, por lo que he visto por internet, a lo mejor se han ido para arriba, pero más o menos confirmada. He visto que en la siguiente... Ojalá. Sí, yo creo que sí. Que sí, seguro que sí, que va a seguir hacia adelante. Depende de cómo vaya también y del éxito que tenga, y bueno, ojalá se pueda contar. La historia está pensada, eso sí, lo puedo decir, que está pensada, porque Laura también lo ha contado en varias ocasiones, son 3 temporadas, pensada, ideada, ¿no? O sea, el arco de los personajes, de la historia, no termina en la primera. Ahora, evidentemente, dependerá de las decisiones de la plataforma y que yo creo que sí. Audiencia, ¿no? Yo creo que sí habrá, porque, por lo poco que he visto yo, ¿vale? Que no he podido ver apenas nada, así es que así esta mañana cuando habla con tu compañero y me la ha pasado, digo, 4 horas, quiero verlos ya, pero bueno, próximamente, bueno, mañana ya se estrena, así que mañana nos pondremos al día y podremos hablar. Mañana tienes que romper la tradición de hacerte un maratón, Gabri. Pues va a ser difícil, porque es que es viernes. Yo lo voy a hacer. Está Wanda por la mañana, tenemos directo por la tarde y tengo que editar el vídeo de hoy. No se duerme, si hace falta. No, esto va a ser una locura. Cuando merece la pena, me gustaría saber qué opináis, saber qué opináis después. Vosotros sois también, conocéis el anterior internado, a ver qué opináis, ¿no? Ya te digo, es diferente, yo creo que es una experiencia diferente y se puede ver
independientemente de que hayas visto Laguna Negra. Eso es lo mejor puedes que hay, arrancar porque de cero. Es una serie nueva, ¿no? En ese sentido. Denis, te di un poco de me vértigo parece muy llamativo. la idea de hacerte con un proyecto que ya tenía un legado con tanto peso, ¿no? En ciertas generaciones. A ver, es complicado porque sabes que van a siempre comparar, ¿no? O sea, es inevitable. No puedes decir, mira, pues oye, mira, es esto sin compararla con el espectador. Cada uno pues pensará lo que quiera, es libre de opinar. Pero sí, desde la producción, Media Pro Studio, Buen Día Studio, perdón, y Laura Belloso sabían perfectamente lo que iba a pasar y pasará. O sea, eso no tenemos ninguna duda. Pero no, yo como de alguna manera, pues soy el nuevo de la clase. Entro aquí, dirijo 3 capítulos y pues, yo vengo de una peli de terror y cortos y me lo paso pipa haciéndolo. Quizás tendría más presión si hubiese dirigido capítulos en aquel internado. En la otra. Sí, ahora mismo pues la presión es de que funcione, ¿no? Con mi trabajo, que use, etcétera, ¿no? Pero las comparaciones, pues bueno, no sé, es difícil, es complicado, pero cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Bueno, son dos productos diferentes al fin y al cabo. Aunque tome por eso el primero, no, pero son independientes, vayamos a decir, de estilo y de... Totalmente. Entonces, pues seguro que eso es lo mejor, porque una historia otra vez con los nazis, a lo mejor se nos hace muy... Decir, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Que ya no estamos en el 2000, que no estamos en esa época, que parece que había otra vez crecido el boom con todas las películas que sí nazis, no, y que fueron que sí 7 temporadas, que ya agotaron todo lo que sí. tenían que contar. O sea, yo creo que no tenía sentido volver ¿no? a retomar esa historia. O sea, no lo digo yo, lo dice la propia Laura Belloso, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Con los puntos de nostalgia que hablábamos de, bueno, pues claro. El fan, ¿no? El fan pues verá muchos niños y yo creo que va a ser entretenido para él. Más allá de la historia, será como emocionante descubrir cosas. Esto se parece a esto, otro, tal. Bueno, es un juego, es un guiño, ¿no? Al espectador. Uy, la he puesto al revés. Perdona. Porque le decís colocarlo. Ahora no me sale. Deni, otra pregunta que te quería hacer, que es lo que hayas comentado, es el reparto. Por ejemplo, vimos que en la primera parte del internado, ¿no? Muchos de los actores que en ella empezaron a salir se convirtieron en figuras del cine español. ¿Tú crees que en este caso volveremos a ver algo parecido? ¿Son todos nobles? ¿En su mayoría son nobles? Sí. Hay grandes nombres ya de actores. Mira, ahí tenéis a Asia Ortega, a Albert Salazar, tenéis a Mira Jamani, Joel Bosquet, en fin. Hay muy buenos actores. Cándido, hay muy buenos actores, los actores están súper bien. ¿Y qué pasa? Que sí que hay una intención, bueno, de alguna manera coges caras nuevas, frescas, pues porque para renovar un poco también son las caras, ¿no? Del internado de las Cumbres. Al final creo que es un acierto intentar buscar pues talento nuevo. Está Dani Arias, que es el hijo de Imanol Arias, hay muchos actores, ¿no? Claudia Riera, Paula del Río, está... En fin, muchísimo elenco con una grandísima calidad interpretativa, ¿no? Daniela y luego Rubio, Dulceida, que hace el papel de Adele. Dulceida es un Daniela camino, ya tenía yo en la influencia, que hacía un papel pequeño, pero aquí es una pasada lo que hace, ¿no? Y yo confío mucho en ellos, ¿no? De que van a triunfar de verdad y van a tener muchísimo trabajo, ¿no? A partir de ahora. Hombre, porque tenemos actores muy conocidos como actores que ahora mismo no le pones cara, ¿no? En ese sentido. Claro. Que aunque lo poquito que ves de ellos, por los clics esos que habéis puesto por las redes sociales o los propios pósters, este momento ese que está que está en el bosque y se gira y parece que están gritando, esa presencia que hace, se les nota que aunque a lo mejor no sabemos quiénes son todavía, parecen muy buenos actores. Ya verás, yo creo que van a enganchar el casting. A mí, como espectador, me engancharía. O sea, tienen algo muy bueno, no sé, hay algo muy especial en ellos. Y son, además, tiene eso que tanto ha gustado también en España con esta parte de élite, que al final es un reparto joven, que hay un misterio, un asesinato, ¿no? Que hay una investigación, que han salido muy buenos actores de esta serie. Y yo creo que de esta, por final...
cuando yo vi a Élite al principio, digo, esto me recuerda un poquito al Internado, a la Laguna Negra. Sí, y ahora sí, que vuelve las cumbres, pues al fin y al cabo la esencia ya la tienen, ¿no? Que son adolescentes que se van a encontrar a diferentes pruebas que son más, que se parecen más, se asemejan más a nosotros de lo que a lo mejor que podamos empatizar muy bien con ellos. Eso es lo que tenía muy bien la serie original, lo que tiene tanto, pues, como tantos éxitos que hemos tenido los últimos 2 años, ¿no? O los últimos 3 años. Correcto. Y bueno, ya por último, pues preguntarte, pues que si te apetecería en el futuro, pues ya cuando se hayamos visto toda la primera temporada, pues quedar una tarde y hablar de las sensaciones más tranquilo, que no estemos con el miedo de qué podemos decir para no meter la pata. Sí, porque no. Eso es. Sino hablar en más otro momento y para comentar abiertamente. Libre de spoiler. Claro, evidentemente. Claro. Totalmente. Que tenemos tanta ganas de hablar de la serie que el hecho es esto, de que aunque no la hemos visto nosotros dos y lo poquito que podemos hablar, porque no tampoco queremos despolearnos nosotros mismos. Claro. No, estamos con ganas de saber más. Hablar un poco para no arruinar la experiencia del espectador, ¿no? Que digas, a mí, por ejemplo, yo no veo, o sea, veo porque me los ponen delante los trailers, pero creo a veces que muestran mucho que igual mejor no ver, ¿no? Es simplemente ponerte a ver una peli o una serie sin ver nada, ¿no? Simplemente es que eso es imposible a día de hoy, ¿Qué pasa? Claro, la promo es muy importante, eso también te tengo que decir que en este caso Amazon Prime ha hecho una promoción buenísima. Muy buena. Pero, y bueno, el cartel es espectacular, que tenga el cartel. Fruto. Sí, el cartel es bonito, sí. Hay varios. Lo tenemos por ahí, es una pasada, es muy chulo. Sí. Y ya para cierre, ¿tiene algún proyecto final? ¿De algún proyecto para el año que viene o algún proyecto entre manos? Tengo cosas que no puedo desvelar ahora, pero sí tengo proyectos. Voy a estar ocupado todo el año, pero... y luego también tengo proyectos míos personales, ¿no? O sea, historias como más... cine más de autor personal. Tengo una historia que estoy escribiendo que es de terror, que junto con Jordi Ledesma, que es un autor de novela negra, y es una trama así muy especial sobre un hecho histórico real que ocurrió en España, en fin, y es una trama que queremos desarrollar, estamos desarrollando y que ojalá se convierta en un guión en breve, cuando pueda, y lo movamos. Y bueno, siempre hay proyectos y series pues que igual en las cuales puedo colaborar, etcétera, ¿no? Ahora es un buen momento a nivel de audiovisual, sobre todo en series, ¿no? Hay mucha demanda y se producen muchas y esperemos que el internado pues también, ¿no? De alguna manera pues abra puertas a todos, ¿no? A nivel de trabajo. Y ya la pregunta polémica que tenemos que hacer siempre, ¿estás a favor del estreno simultáneo o no? Porque HBO ha dado un giro de tornillo con lo de simultáneo. ¿Tú qué opinas sobre si que una película se pueda estrenar en el cine y en la plataforma a la vez? A mí la verdad, la experiencia de ir al cine no, para mí es algo muy especial. O sea, yo tuve la gran suerte de estrenar La Influencia en verano 2019, creo que fue, sí. Y, hombre, verla en cine es una pasada, ¿no? O sea, no tiene poco que ver en una plataforma o en el ordenador, en fin. También las veo, obviamente, ¿no? Pero yo sí puedo, voy al cine a verlas. Ahora, hay películas que me sorprende mucho que las vayan a estrenar simultáneamente. Por ejemplo, Dune, ¿no? O The Batman, ¿no? Grandes películas que van a estrenarse este año que dices, son espectáculos visuales. Esto lo tienes que ver no en un cine, en una sala más grande que haya en toda la ciudad. O sea, es que no tiene nada que ver la experiencia en verlo en una pantalla, porque yo he visto muchas pelis en mi ordenador, ¿no? Te conectas a Netflix o donde sea, Amazon, al ordenador y lo ves en una pantalla que es esto, ¿no? Hostia, para mí como director, la verdad, la experiencia pierde mucho, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás, cada detalle, de verlo en pantalla grande. El sonido, no todo el mundo en casa tiene... Yo siempre lo digo, lo que es más fácil de conseguir es tener una buena imagen, porque cada día las teles son muy grandes, aunque unas son más caras, otras son más baratas, pero casi todo el mundo tiene una tele grande, pero el sonido no lo mismo irte no tienes a una sala de... un surround, no lo tienes. Y la capacidad de aislarte. Y que hay mucho trabajo ahí, el sonido, o sea, muchísimo trabajo, igual que en la imagen, hay mucho trabajo detrás que se pierde si hay dos altavoces solo, ¿no?
los que sean, pero realmente, a ver, es una experiencia la de ir al cine y es una experiencia segura ahora mismo. O sea, no es que la gente va al súper a comprar o lo que sea, no. Quiero decir, podríamos ir al cine perfectamente todos, ¿no? Eso es lo que yo opino. Con una cierta distancia de seguridad y todo controlado como está controlado. El problema es que no va casi nadie. Ese es el problema. Vas a ver la peli, estás solo. Hombre, yo lo que siempre le he dicho, porque he trabajado, bueno, he colaborado con los cines de Kinépolis y siempre he pensado lo mismo, que a lo mejor no hay estrenos que sean llamativos, pero sí necesitamos estrenos que son antiguos, que dices, pues mira, un estreno de algo que te apetece volver a ver, ¿no? Pero bueno, no por productora o por lo que sea, no se ha podido hacer, pero no ha habido cosas llamativas, ¿no? Claro. Porque TN me parecía muy bonita, muy llamativa. Claro, que no funcione, ¿no? Evidentemente hay una gran cantidad de público que no va ahora mismo, ¿no? Igual cuando se recupere todo, ojalá. Pues que no cierren todos los cines, ¿sabes? Hombre, claro, a mí, digo, es una de las cosas que más me gustaba. Todo el que haya visto mi canal al principio, como comenzó, era entrevistando a los espectadores en los cines. Me ponía en la puerta de la salida y preguntaba a la gente. De ver algo en público, con gente, es decir... Sí, que a veces lo mejor y es lo peor, ¿no? Porque y además el ritual, va a pasar de una comedia, ¿no? No es lo mismo verla en casa que en una sala que se parte de risa, ¿no? O una peli de terror que notas la tensión. Yo voy mucho al Festival de Sitges desde mis primeros cortos y antes, ¿no? Y es espectacular la experiencia de ver en una sala tan grande como, por ejemplo, en Meliá, llena de espectadores, una buena peli de terror. Eso es que no lo puedes sentir de otra manera. Es que es muy diferente. No, y que la película de terror, cuando tú llegas a tu casa, parece que ha dado más miedo. Y cuando se estrena en la plataforma o te la compras en tu casa y la ves, dices, pues si no era tanto. No era tanto. Porque se contagia de alguna manera. Sí, es la ambientación, es el espacio en el que te encuentras, es todo. El cine y el ritual de ir al cine, todo. Tiene una magia que es única y te aísla del mundo, te separa del mundo. Tú estás en casa y al final coges el móvil, tal, pero cuando estás en el cine, estás en el cine. Y eso es algo que no se puede. El cine como tal está pensado para proyectarse en cine. O sea, es decir, luego, evidentemente, ha venido todo el mundo de las televisiones, de las plataformas, y hay grandes películas y hay grandes experiencias, ¿no? Claro. Por ejemplo, El Internado no tendría tampoco mucho sentido estrenarlo en cine. Es un producto televisivo, para televisión. Y ahora, pues bueno, por suerte tenemos de las plataformas que están apostando muchísimo, ¿no? Por nuevos directores, se ven muchas series, etcétera. Y para mí es obviamente, algo positivo, ¿no? En el mercado español, sobre todo, y internacional. Y bueno, gracias a esto, pues hay mucho trabajo y futuro. Claro. Pero hay películas que, evidentemente, sí. O sea, no se puede parar la experiencia, ¿no? Hombre, yo me parezco entonces mucho en tu opinión de que hay cosas que son para el cine, que sea para el cine y otras cosas que sea, porque como mucho que queramos, que al mismo tenemos la suerte de que estén los cines abiertos cuando llegue Godzilla y King Kong, esa película, pues te apetece verla en el cine porque hay efectos especiales, es cosas grandes, ya no te voy a decir de un drama o cosas así, pero sí típico de película que se disfruta más en el cine, que ojalá pues que tengamos los cines abiertos, porque las circunstancias como están pues son las que son, pero no va a ser lo mismo verla aquí en la casa, en la tele, que... Pero yo te digo una cosa, incluso el drama, tú dices una buena película dramática, ¿no? O una comedia. O sea, tú ves la dimensión de... Simplemente es una tontería, pero piénsalo, ¿no? La dimensión que tiene una cara de un actor, ¿no? Un rostro en la tele o en la pantalla. O sea, la emoción que te transmite, ¿eh? Porque está ampliado a nivel... ¿no? de dimensión. Sí. Es diferente, tío. O sea, es una tontería, pero evidentemente eso seguro que influye, ¿no? A la hora de entrar en una película, el sonido, la dimensión que tiene esa pantalla, ¿no? Una sala oscura, mucha gente ve las películas con la luz del día, ¿no? En casa. Denny, una última pregunta. ¿Cómo definirías el internado en una sola palabra? Una aventura. Es muy difícil en una palabra. Un misterio, un gran misterio, una aventura. Aventura. Pues muchas gracias por el ratito que has pasado con nosotros, a pesar de cómo ha sido, que ha sido todo muy improvisado. Estábamos casi en el mismo día organizándolo todo y sobre todo pues que me hayas respondido a un mensaje diciéndome que sí querías participar, pues siendo una plataforma pequeña, y la verdad que nos ha llenado de alegría de saber un poquito más de
todo lo que va a pasar en internado y las ganas, porque yo creo que si teníamos ganas de ver esta serie, Jesús y yo, a nosotros no ha aumentado el doble en el momento que sabíamos que podíamos hablar pues con alguien que estaba directamente en la dirección. Y yo voy a aprovechar la cuñita que si en el futuro necesitas a alguien para que te haga un cameo, pues que aquí me tienes. Y a mí también, ¿eh? Vale, cuento con vosotros. Yo es que si no lo decía, pues no me quedaba gusto. Que 18 años podemos aparentarlo, ¿no? Hasta los 18, Eso es. Sí, no, más o menos yo tengo 10 años en cada pierna, ¿sabes? Que no pasa nada. Nada, prepuber todavía, no pasa nada. Sí, somos jóvenes. Pues muchas gracias y que espero que nos veamos pronto y hasta la siguiente. Gracias. Chao, amigos.